¿Cómo le va? Bienvenidos al último programa del 2018. Bueno, como siempre, para esta época tratamos de hacer balances, tratamos de hacer resumen. Y yo creo que hubo dos figuras importantes en la política provincial. Una es el gobernador, la impronta que le puso a la obra pública, a toda su gestión. Vamos a tener una charla con él en su despacho que nos concedió este jueves a la tarde. Y también aquí en el estudio, después de que veamos lo del gobernador, va a estar José Corral, el intendente de la ciudad también, que ha sido uno de los que ha marcado la agenda política en toda la provincia. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, sí, como vos decías, de hecho el gobernador termina de firmar hace algunas horas el decreto para convocar a la consulta popular. Así que... Esto sí es necesario o no la reforma en la provincia. Sí, esto surgió de una propuesta de Omar Perotti. En su momento dijo, ¿por qué forzar la reforma a la Constitución? Mejor que con las elecciones se pregunte a la gente si quiere o no. Tomó el guante el gobernador. Sí. Y ahora nadie puede decir que no de la oposición. Algunos estaban viendo qué dicen, bueno, Perotti fue que lo propuso. Pero esto es para el 16 de junio, para la final. El mismo día, la general se agrega, dice el decreto que hay que agregar una boleta más. Preguntar sí o no. Y la gente va a tener, no es vinculante, la provincia de Santa Fe no tiene el resorte que tiene la Constitución Nacional, que puede ser una vinculante. En Santa Fe no, es como si fuera una consulta, para ver qué piensa la gente. Ahora, termina el año con mucho chisporroteo, nosotros decimos en la jerga periodística, mucha carne podrida, muchas operaciones. Me parece que se están adelantando los tiempos en el tema de campaña, sobre todo con ataques a algunos candidatos, ¿no? Sí, porque hemos visto la aparición ya de muchos candidatos que dicen no serlo, pero otros ya lo dicen. De hecho, hay muchas en Rosario, también en Santa Fe y en diferentes lugares, muchas fotos de candidatos que van a ser, que no pueden decir que son candidatos, pero ya aparecen. Y en el caso de la campaña política, me parece que vamos a estar en una campaña política media sucia. Ya han empezado a sacar los trapitos viejos de muchos candidatos. Y todavía falta mucho, porque el 22 de febrero se cierran las listas. Sí. Me parece que muchos candidatos pueden quedar en el camino, y con toda esta artillería pesada que están tirando. Y a ponerle atención, sobre todo en el tema de redes sociales. Porque mucha gente no alcanza a distinguir qué es mentira de lo que es cierto. Hay mucha publicidad mentirosa, no es un invento argentino, viene de Estados Unidos, pasó con Rusia, en todos lados. Bueno, me parece que estamos en presencia de eso por lo que estamos viendo ahora, cuando todavía no tenemos los candidatos, los nombres de los precandidatos que vamos a tener en febrero, pero ya aparece un montón de campañas y como vos decís, mucho pescado podrido. Bueno, le proponemos lo siguiente. Pequeña pausita cortita y nos metemos de lleno con la entrevista que logramos con el gobernador de la provincia y luego, desde el piso, con José Corral. Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia. Vení, vamos a encontrarnos en Santa Fe para vivir momentos inolvidables. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bueno, gracias, gobernador, por recibirnos en su casa, acá en su despacho. Fin de año, etapa de balance. Son 3 años de gestión, pero me gustaría que ponga la mirada más en este último año, que ha sido importantísimo en la cantidad de obras que se ha realizado en la provincia. Sí, se han pasado muy rápido los 3 años, especialmente este 2018, tan complicado en la economía del país, con problemas climáticos que nos atravesaron desde el principio al final, 6 meses de sequía y 6 meses de inundaciones y de lluvias intensas. Pero a pesar de ese contexto difícil, creo que Santa Fe como provincia tenía un gran desempeño, su economía y también nuestro gobierno en materia de
de obra pública, de inversión pública, pero también de cumplimiento de metas que nos habíamos planteado en educación, en salud, en justicia, en desarrollo territorial, en los planes de infraestructura para cada una de las regiones de la provincia. Ha sido un año de trabajo intenso donde hemos podido cumplir las metas. Terminamos el año con un equilibrio en las cuentas públicas, habiendo cumplido con nuestro compromiso con los trabajadores del sector, con los maestros, policías y toda la administración pública, con la cláusula gatillo. Ha sido la única provincia en donde sus trabajadores han podido mantener el poder adquisitivo del salario frente a la inflación. Hemos cumplido con nuestros jubilados y pensionados con el 82% móvil, trasladando automáticamente todos los incrementos de salario a las jubilaciones. O sea que terminamos un buen año para la provincia y con expectativas de que el próximo también sea un buen año más allá del contexto nacional. Quizás nos quedó algo pendiente, que es la reforma de la Constitución de la provincia. La empujamos, la instalamos en la opinión pública, la llevamos al debate legislativo. Faltaron algunos votos para tener los 2/3 que se necesitan, pero bueno, a pesar de eso, como yo soy bastante testarudo, vamos a convocar, ya lo hemos hecho en estos días, con un decreto a una consulta ciudadana, una consulta popular, para que el pueblo de Santa Fe le dé un mandato a los próximos legisladores, al próximo gobierno, cualquiera sea, para que se pueda abordar con tiempo y con un debate profundo la reforma constitucional. A ver, gobernador, haga un puntito ahí porque era su gran proyecto, lo planteó el primer día que asumió el tema de la reforma. ¿Qué pasó para que no se logre? Porque la fue llevando todos los años, proponiéndola. ¿Qué actores fallaron que no se terminó de conjugar? Algo que para usted era importante. Siempre es difícil para el gobierno que está en ejercicio impulsarla y lograr los acuerdos legislativos, más en un escenario como el que tenemos nosotros, donde tenemos una mayoría relativa en una Cámara, pero no en la otra, donde se necesitan muchos consensos para avanzar con un proyecto de estas características, ¿no? Por eso la idea de la consulta popular es que le allanemos el camino al próximo gobierno, que el próximo gobierno ya tenga de alguna manera un mandato ciudadano y no se ponga, digamos, en el centro del debate la especulación sobre si le conviene o no le conviene al gobernador, si va a ser reelecto o no va a ser reelecto. Creo que hay una mayoría de santafesinos que entiende que hay muchos cambios profundos que hacer, más allá de la reelección del gobernador, y que es bueno el proceso de reforma. Ojalá lo podamos concretar. Yo por lo menos me quedo con la conciencia tranquila que durante mi gestión hice todo lo que pude, todo lo posible. Faltó un poquito, pero bueno, no todo se puede lograr en la vida. No, aparte de la idea del plebiscito, lo tomó de una propuesta de la oposición, ¿no? Así es, había sido el propio Omar Perotti en su momento que lo planteó, algún otro legislador también lo había planteado. Creo que es una buena herramienta, ¿no? No estamos muy habituados, pero en otros países es muy común que con las elecciones se hagan consultas también sobre distintos temas a los ciudadanos. No representa un mayor costo ni un trabajo adicional porque ya tenemos toda la estructura propia del proceso electoral, así que simplemente agregar una boletita que le dé la opción al ciudadano de poder elegir entre expresar su apoyo a la reforma o eventualmente también puede expresar su negativa, ¿no? A ver, vamos a ir desajando un poquito. Este fue un año difícil, el dólar se disparó, la inflación, pero ustedes lograron mantener las cuentas. ¿Cuál fue el secreto? Porque Santa Fe parece una isla a lo que pasó en el país, porque hay provincias que están desesperadas, no cerraron los números. ¿Cuál fue el secreto para que esta ayuda que tuvo por ahí de los 15% que tenían disponible, que la Corte les dio, ese extra que tuvieron de dinero? ¿Qué fue el secreto para que Santa Fe se destaque y hoy, por lo menos la gente dice, ustedes no la están pasando tan mal como el resto de las provincias? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que es una provincia que tiene una estructura económica, un sistema productivo muy diversificado y muy potente. El sector agropecuario, el sector industrial, agroindustrial, los servicios. Siempre que anda una actividad con problemas hay otra que anda bien y eso genera que haya
una buena recaudación de impuestos propios, de impuestos locales, ingresos brutos, sellos, impuesto inmobiliario. Eso ayuda, hay otras provincias que no tienen eso. Pero además creo que ha habido esto ya es parte también de nuestra tarea, digamos, una priorización correcta del gasto público y una administración muy austera de los recursos. Hemos priorizado la obra pública y la priorización de la obra pública no solamente resuelve problemas estructurales de las regiones, de los pueblos, de las ciudades, sino que también genera actividad local, genera empleo, vuelve de alguna forma también en impuestos al Estado. Hemos garantizado, como decíamos antes, la cláusula gatillo, y esto que puede parecer un gasto para el Estado, también es mayor poder adquisitivo del trabajador, del policía, del maestro, que lo gasta en el almacén de su barrio, en su pueblo, y todo eso también de alguna manera vuelve en impuestos y vuelve en actividad económica y vuelve en empleo, a contramano de lo que hace el gobierno nacional, ¿no? Que restringe, achica la economía, enfría la economía, genera recesión para parar la inflación, pero al generar recesión genera pérdida de puestos de trabajo, genera menos ventas, genera menos actividad económica, y eso genera menos recaudación para el Estado. Es decir, es un círculo inverso, al revés. Nosotros creemos que estamos en lo cierto y los resultados de Santa Fe lo muestran. Acaba de llegar de Córdoba, para esta nota, puntual, llegó justo a la hora convenida. ¿Qué fue a hacer con el gobernador de Córdoba, de Giaretti? Bueno, con el gobernador de Córdoba y el de Entre Ríos tenemos una relación muy estrecha. La verdad que estos 3 años la región centro funcionó como nunca antes. Hemos generado también un vínculo no solo político, sino también personal. Y en este caso, con el gobernador Schiaretti estuvimos repasando varios temas de gestión muy importantes. El avance en las 3 cuencas hídricas que tenemos compartidas con Córdoba, la del Vila Cululú, departamento Castellanos, la del Carcarañá, un poco más al sur, y bien al sur la Picasa. En las 3 estamos haciendo obras en conjunto entre las 2 provincias. Estuvimos analizando alternativas para el financiamiento del acueducto interprovincial, convenio que firmamos aquí en Santa Fe hace un mes atrás y que ahora estamos buscando las fuentes de financiamiento. Es una obra que va a ser tan emblemática como el túnel subfluvial en su momento, ¿no? Un proyecto de financiamiento de las 2 provincias para abastecer de agua potable a gran parte del centro de la provincia de Santa Fe y también en el futuro hasta la propia ciudad de Córdoba. Estuvimos analizando la posibilidad de conectar a muchas localidades de Santa Fe próximas a Córdoba con los gasoductos que está haciendo Córdoba, que permitiría que llegue el gas natural mucho más rápido que desde Santa Fe. Así que bueno, tenemos varios temas en común de agenda. Y después, por supuesto, la política, ¿no? Porque Córdoba va a tener elecciones anticipadas igual que nosotros. Compartimos con el gobernador Schiaretti la necesidad de generar una opción nacional que salga de la grieta. Ninguno de los dos nos sentimos conformes ni con el gobierno de Cambiemos, ni tampoco nos ilusiona la posibilidad de que vuelva el gobierno del kirchnerismo. Queremos que se puede construir una alternativa distinta, que tiene que ser plural. ¿Cómo está eso? Porque usted ha sido protagonista de eso, le ha dado gran impulso. ¿Tiene viabilidad? ¿Eso se va a confirmar? ¿Se va a terminar consolidando en un proyecto político? No lo puedo asegurar, Carlos, pero creo que sí que hay una necesidad del país. Creo que el país está caminando por un desfiladero muy angosto y que vamos derecho al abismo. Si finalmente el escenario electoral del 2019 termina en una polarización extrema entre Macri y Cristina, creo que no hay salida para la Argentina, no hay proyecto de futuro. Y por lo tanto creo que es nuestra responsabilidad hacer lo posible para que pueda construirse una tercera alternativa que sea progresista, que sea popular, que integre a distintos sectores. Creo que tiene que haber sectores dirigentes del peronismo, tiene que estar el sector progresista, tiene que haber también dirigentes del radicalismo, porque para sacar al país adelante hace falta un gobierno de unidad nacional, un gobierno que tenga objetivos claros de desarrollo del país, de inclusión social, pero que sea amplio de base, y eso, bueno, hay que hacerlo con mucha generosidad. Por eso digo que más allá de quién sea finalmente el candidato, porque tal vez no hay hoy una figura emblemática que pueda representar a todos,
pero a veces se puede armar un buen equipo sin ninguna estrella. Sin un Messi o sin un Maradona se puede armar un equipo competitivo. Se habla mucho de Lavagna. ¿Usted le cae bien, le cae simpático? ¿Puede tener, Yo creo que Lavagna tiene el mérito de ser una figura reconocida y prestigiosa. Debe ser el único ministro de Economía al que se lo recuerda con respeto y con consideración, ¿no? En general los ministros de Economía terminan mal. Y además es una persona muy, digamos que ha sido parte de gobiernos del peronismo, ha sido parte de gobiernos del radicalismo, ha sido candidato del radicalismo en algún momento, o sea que puede ser un candidato de consenso. No digo que sea el único, porque no me gusta poner nombre propio, porque cuando uno empieza a poner nombre propio empieza a achicar. Creo que hay otros dirigentes valiosos. Tal vez haya que hacer una interna con 2 o 3 fórmulas para elegir aquel que tenga más chances de representar al grupo, pero me parece que lo importante es que podamos armar el equipo y que tengamos un proyecto común. Volviendo a Santa Fe, a ver si podemos meter varias preguntas cortitas que la gente quiere, algunos títulos de esta nota. Primero, ¿ya tiene decidido usted va a participar en las elecciones de Santa Fe? ¿Va a ser candidato a diputado provincial? No lo tengo decidido, Carlos, lo voy a decidir de aquí al 22 de febrero, que es el momento de presentación de las listas. Por supuesto que hay muchos compañeros de mi partido y del Frente Progresista que me piden que sea candidato a diputado, que encabece la lista. Pero sí está comprometido con el proyecto nacional, eso le gusta, me parece. Pero claro, sí, la verdad que me entusiasma mucho más lo nacional, porque creo que se puede aportar más allí, porque creo que hay un desafío más importante, pero también soy un hombre de la política y entiendo la necesidad de fortalecer el proyecto provincial, así que no lo descarto en absoluto. Tal vez si hay otras alternativas que pueden garantizar el mismo resultado, se opte por otras alternativas, pero bueno, lo vamos a analizar de acá a febrero. Bien, a ver, vamos a Rosario. Usted tiene ya una candidata que usted lanzó públicamente, ya está Pablito Haskin también. ¿Va a haber más candidatos o va a haber una interna fuerte del socialismo en Rosario? Una ciudad donde tiene un desafío importante. Sí, la verdad que hace muchos años que gobernamos. Cuando termine la doctora Mónica Fey, son 30 años, va a cumplir 30 años ininterrumpidos de gobiernos del socialismo. Mucho, ¿no? No es común en la Argentina la permanencia de un grupo político durante tantos años y un grupo que no ha tenido generalmente los respaldos de los gobiernos nacionales y que recién ha tenido apoyos provinciales explícitos en los últimos años. Pero creo que es un gran desafío volver a ganar allí. Tenemos 3 buenos candidatos. La verdad que ofrecemos una propuesta electoral muy atractiva, con distintos perfiles, el de Pablo Haskin, dirigente joven, con trayectoria, con historia, que no viene del socialismo, pero ha estado siempre dentro del Frente Progresista. Alguien como el doctor Capielo, que es una figura prestigiosa, un hombre que ha hecho una gran tarea. Ha hecho muy buenas elecciones. Que ha hecho buenas elecciones, es un buen legislador, representa bien al departamento Rosario, ha sido concejal de la ciudad también. Y Verónica, que representa la juventud, la trayectoria de una mujer que empezó muy joven. Yo la conocí cuando era una piba de 22, 23 años y bueno, que ha hecho una carrera importante. Creo que se complementan. Es probable que no lleguen los 3 a febrero, tal vez alguno termine cediendo su lugar o no, pero creo que tenemos con los 3 buenas chances y sí, claro que Verónica de alguna manera está más cercana a mí por su historia, por su trayectoria, pero creo que tenemos una buena oferta electoral. Como este programa se ve en Rosario, en todo el sur y toda la provincia, le hago una pregunta con respecto al tema de la salud. Ustedes siempre han tenido la suerte de demostrar que la salud fue bancada por el municipio, la mejor salud de la provincia estaba en Rosario, pero últimamente los números no cierran. ¿Por qué no se traslada el tema de la salud a la provincia como en el resto de las otras ciudades? Nunca cerraron los números de la salud porque es un esfuerzo demasiado grande para un municipio, ¿no? Yo me acuerdo cuando era intendente, bueno, era un esfuerzo enorme sostener el sistema de salud porque un municipio no está preparado, no tiene los recursos necesarios para financiar un sistema propio de salud como el que tiene Rosario, que no tiene ninguna otra ciudad de la provincia. Aquí en la ciudad de Santa Fe, todo el sistema de salud lo sostiene la provincia, los hospitales, los centros de atención primaria, y en la mayoría de las localidades ocurre lo mismo. Cuanto mucho, alguna comuna, algún municipio tiene alguna pequeña centro... Pero estando ustedes en el poder, ¿por qué no aprovecharon, digamos, decir,
unifiquemos toda la salud, lo hace la provincia. Bueno, quizás faltó decisión para eso, si bien ha habido aportes importantes, hay aportes importantes de la provincia al sistema de salud de Rosario, pero pensar en una provincialización del sistema hubiera implicado cambio de regímenes laborales para muchos trabajadores, romper con una historia y toda una cultura de la salud pública de la ciudad de Rosario que tiene muchos años, tiene sus complejidades, pero hemos ido avanzando mucho en la coordinación para no superponer esfuerzos y también colaborando en el financiamiento. Creo que es un buen modelo, puede ajustarse un poco más todavía, pero creo que el sistema de salud de la provincia, integrando lo municipal con lo provincial en toda la provincia, es un verdadero modelo y yo la verdad que cuando recorro los nuevos hospitales que estamos inaugurando, los que vamos a inaugurar ahora a principios del 2019, el Iturraspe aquí en Santa Fe o el de Reconquista, son realmente hospitales de otro país, como es el de Venado Tuerto, como es el Semafé acá, no solamente por la arquitectura moderna, sino por el equipamiento, la tecnología, la calidad de los profesionales, así que para nosotros es un orgullo. La última para... A ver, hubo algunos chiporroteos entre, la casa, de gobierno con el intendente Corral acá por algunos temas que no cayeron bien. ¿Cómo es su relación con Corral? A ver, institucionalmente es correcta. Yo tengo una buena relación con todos los intendentes de la provincia y los presidentes de comuna de todos los partidos, porque creo que es lo que corresponde y trato de colaborar y de coordinar esfuerzos y respeto las autonomías locales. En lo político, obviamente, estamos muy distanciados, porque José Corral integró el Frente Progresista. Él llegó a la intendencia de la ciudad de Santa Fe por 2 veces consecutivas como integrante del Frente Progresista. Trabajamos juntos en la campaña, hicimos un acuerdo político de proyectos y de obras en la ciudad que tenía que ver con armar un equipo político para trabajar en Santa Fe. La verdad que nos sentimos traicionados porque a poco de asumir cambió de bando, cambió de escudería política. Obviamente todos tenemos libertad para hacer con nuestra vida política lo que nos parezca mejor, pero yo lo tomo como una deserción al espacio que habíamos construido juntos y bueno, eso obviamente nos distanció en la política, pero bueno, cada uno elige su camino y después son los ciudadanos los que nos dan la razón o no de las decisiones que tomamos. La última, con respecto al famoso acuerdo capital que firmó con él y con todos los políticos de Santa Fe, ¿queda algo en deuda, algo pendiente todavía? Quedan algunas cosas, pero todavía me queda un año de gestión, así que repasamos permanentemente ese acuerdo y diría que hemos cumplido una buena parte. Hay varias cosas que están en camino, que están en marcha y quizás algunas cosas pendientes que vamos a tratar de cumplirlas en el año que resta, porque en definitiva es un acuerdo que más allá de Corral era un acuerdo, un compromiso mío con la ciudad de Santa Fe que yo quiero cumplir. Bueno, a cámara mirando, la gente lo está viendo, está esperando. ¿Qué nos propone el 2019, más allá de lo electoral, como ciudadanos? ¿Qué Santa Fe esperamos tener en el 2019? Yo quisiera expresarles mi deseo y compartirlo con ustedes, no solo para los santafesinos, sino para los argentinos en general, de que el 2019 nos dé la oportunidad de encontrar la salida del laberinto, que podamos terminar con este ciclo de frustraciones que comienza cada 4 años con un nuevo gobierno y que rápidamente nos lleva como en un círculo vicioso al mismo punto de crisis económica, de desesperanza, de falta de perspectivas, de incertidumbre. Creo que los argentinos que laburan, los argentinos talentosos, honestos, decentes, que se esfuerzan todos los días en el interior, en las grandes ciudades, merecen otra cosa. Todos merecemos un país distinto y ojalá que lo podamos construir y ojalá que la política argentina, porque creo que hay buena gente y buenos dirigentes en todos los partidos, le encuentren la vuelta, le encuentren el camino. Yo, por lo menos, desde Santa Fe voy a tratar de colaborar para que eso ocurra y ojalá que la Argentina nos dé esa oportunidad. Gracias.
Mordaza. Periodismo independiente. Sin Mordaza. El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza. El poder de la gente. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Tal como lo contábamos en el comienzo del programa, hoy tenemos la visita del intendente de la ciudad, José Corral. ¿Cómo le va? ¿Cómo Hola, anda? Carlos, un gusto. Bueno, Muchas gracias por la momento de invitación. balance, porque termina el año, hacer un raconto y sobre todo cómo nos paramos de acá al 19, que es un año electoral. Bueno, es un momento de balance y también, Darío, es un balance de mi gestión, ¿no? Porque llevamos 7 años de gestión, entro en el último año como intendente y hemos en general cumplido con nuestros compromisos de campaña. Recuerdan en aquel momento los jardines, la educación para los más chiquitos, estar más preparados para las lluvias, y la verdad es que tenemos una ciudad que ha avanzado casi en 2/3 su plan director hídrico de desagüe, y eso ha hecho que la ciudad con lluvias intensas, incluso tuvimos una de 200 milímetros, esté mucho más preparada. Tenemos una ciudad mucho más viva y con actividad económica, comercial, con sus 2 peatonales que antes no existían. Cuando yo asumí no existía ni San Martín Norte, ni la renovación completa de la peatonal que inauguramos hace unos días. El Mercado Norte, que estaba abandonado y había un montón de motos y se llovían los techos, ahora es un lugar también para el turismo. Los espacios públicos, el bulevar, la costanera con su puente colgante iluminado. Bueno, esas son las cosas que no existían antes y que hoy disfrutan no solo los santafesinos, sino quienes vienen a visitarnos. Y Santa Fe pasó incluso a ser una ciudad turística. Nos lo dicen todos los vecinos de la provincia y de la región que visitan la ciudad y que se quedan 1 o 2 días y que dicen que vale la pena quedar. A ver, con el apoyo de la Nación y algunas también de la provincia, ¿cuánto se invirtió bajo tierra? ¿Qué es lo que no se ve? Mirá, yo estimo que unos 4.000 millones de pesos a valores de hoy son casi 40 kilómetros de troncales. Me refiero a desagües como en La Rea, que tiene 9 metros de largo y está a 9 metros de profundidad, o como en La Baisel, Entre Ríos, el Estado de Israel, el Gorriti, el Espora, que está en obra, pero que se va a terminar en este año también, y muchas pequeñas obras de desagüe como una alcantarilla, una repotenciación de una estación de bombeo, una bomba nueva para tal o cual lugar, además de muchos kilómetros de cordón cuneta, que el desagüe comienza ahí. Ahora, José, pero esto cuando asumiste por primera vez, sí, y vos hablabas de que había que hacer todos estos troncales, todas las inversiones, hablar de 4.000 millones de pesos es una utopía. Sí, además es mucho dinero y yo creo que fue una decisión inteligente de la ciudad por 2 motivos. Primero, porque hoy tenemos efectivamente la ciudad mucho más preparada. Hay que conversar con los vecinos de San Lorenzo, Chalet, por ejemplo, que no estaba el desagüe Entre Ríos y que ahora no solo que está, sino que está hecho el pavimento, el cordón cuneta y el colectivo, que antes tenía que desviar todo el barrio, ahora pasa por el interior del barrio. Prácticamente la totalidad de los recorridos de colectivo lo hemos pavimentado. Pero fue una decisión inteligente porque eso nos permitió conseguir recursos para obra. El país, por ejemplo, tiene un fondo hídrico que si tenés proyecto y hay buena voluntad del gobierno nacional, como tenemos ahora, va avanzando. Y para el gobierno provincial también se lo transformamos en una prioridad. Y recuerdan que le hicimos firmar al entonces candidato Lifchi el acuerdo capital con un listado de obras, entre las cuales había varios desagües que avanzaron. Y además de generarse todo ese empleo en la construcción, para darte una idea, en los últimos 5 años hemos aumentado un 50% el empleo registrado en la construcción, que eso tiene que ver sobre todo con la obra pública. Pero además, bueno, hicimos las cosas bien, porque las avenidas nuevas se hicieron con desagüe, como el caso de French.
Entonces no es un río cuando llueve, sino que es una avenida. Y van a solucionar el problema de Catamarca y Freire, Y vamos a resolver que el es problema un tema histórico de histórico Catamarca. que Sí. las veces que se inunda la zona hay que pasar en bote. Sí, siempre, con 20 milímetros se junta agua porque es un badén que no tiene un desagüe suficiente. Y fue una solución ingeniosa de nuestros buenos ingenieros, de los que conocen la ciudad. En vez de hacer un desagüe troncal que nos salía tanto dinero, que siempre había otro desagüe prioritario, sobre todo en el norte de la ciudad, con esta obra del cantero central, una renovación completa de Avenida Freire, que no se hacía desde la época de los feudos, hay que recordar, ¿no? Ahora vamos a volver a tener un paseo renovado y que además preserve ese patrimonio de árboles tan importante que tiene Avenida Freire. Pero con esa renovación se hace también una especie de solución con retardadores de agua que van a juntar el agua en el cantero central. Los canteros se transforman como en piletas en el momento de la lluvia. Todo bajo tierra. Sí, una parte se ve. Una parte se va a ver como una especie de estanque, digamos. Ah, mira. Hay una parte que queda bajo tierra. Incluso los badenes se levantan para poder transitar sin dificultades. Y entre el agua que se retiene abajo y la que se retenga en el cantero central va a permitir que se pueda circular con normalidad. Cuando después la lluvia pare y el agua comience a bajar, se van a ir también vaciando esos reservorios. Es una buena solución y nos va a permitir resolver un problema que parecía que en Santa Fe no tenía solución. Claro. Y yo creo que tiene una enseñanza más importante que la obra en sí misma, que es esta, que tiene que ver con la vida de las personas y de la ciudad. Los problemas que parecía que no se iban a resolver nunca, los santafesinos los estamos resolviendo. El tema del agua, el tema de los desagües, el tema de las inundaciones por el río. Tenemos muchas menos familias expuestas al río que han sido reubicadas o a los reservorios. Incluso recordarán ustedes en el ingreso a la ciudad por Iturraspe, cuando asumimos la gestión, a ambos márgenes había decenas de ranchos en los reservorios. Ahora ya trazamos esa costanera que mira los reservorios. Los reservorios son reservas naturales que estamos cuidando cada vez más. Y no tenemos un solo rancho en los reservorios. Era el sueño del cura Rosso, ¿no? Que no tengamos familias viviendo en esa situación de vulnerabilidad. Y centenares de familias, incluso tenemos unas 140 en la zona de La Tablada, en el viejo frigorífico, que en las próximas semanas vamos a trasladar. A los jesuitas ya están terminadas las casas, porque bueno, fuimos haciendo esas obras para una ciudad más preparada. Y además hay una ciudad con muchos eventos, con mucha cultura. Si uno repasa, en estos años tuvimos Copa América, Tecnópolis, vinieron como 10 veces los Pumas, mundiales de básquet, de vóley, eventos de todo tipo. El Super TC 2000 todos los años, eso ya derrama, es como una especie de clásico, es como Le Mans, digo yo, ¿no? Hay mucha gente que conoce Santa Fe por la carrera, por el callejero, y eso ha puesto en movimiento el turismo, que es una industria sin chimeneas, pero tenemos el doble de los hoteles 4 estrellas que teníamos hace unos años, y tenemos mucho más empleo y tenemos una capacidad como ciudad para atraer eventos que, bueno, además de Mercociudades, que fue la reunión de las ciudades más importantes de América Latina, y esto es una primicia que les doy, el año que viene ya está confirmado que la cumbre de presidentes del Mercosur se va a hacer en Santa Fe, que va a ser un momento histórico, porque en Santa Fe nunca se hizo un evento de semejante jerarquía internacional. Y bueno, nuestra vocación de traer eventos y de conseguir cosas importantes para eso hizo que en el 2016, cuando no estaba ni en la agenda de Cancillería, porque Cancillería decía, estamos organizando el G20, no nos interesa. Ni sabemos qué va a pasar, pero bueno, nuestro equipo advirtió que en el 2019 le tocaba por rotación la presidencia pro tempore argentina, y por lo tanto la cumbre de presidentes tenía que hacerse en Santa Fe. Entonces yo mandé una nota postulando a la ciudad y incluso el jefe de gabinete, Marcos Peña, me dijo, pero ustedes están pensando en 2019 ya. Y digo, bueno, las ciudades que se preparan para eventos tienen que pensar con tiempo, porque estos eventos se deciden antes. Y aunque en la Argentina estas cosas no son tan usuales, bueno, ya en aquel momento me dijeron que lo iban a evaluar. Y el mes pasado antes del G20, tuvimos una reunión con el canciller Faury. Y en estos días va a venir una comisión técnica a ver los detalles finales, pero les adelanto además que
va a ser en la zona del puerto. La zona del puerto se va un poco a cerrar para alojar a todos los presidentes del Mercosur y estados asociados. Así que vamos a tener a los líderes de toda América Latina prácticamente en la ciudad de Santa Fe. Yo tengo una pregunta, pero no voy a ir a un terreno que no es tan amigo. A ver, yo estaba marcando dentro de algunas de las decisiones de este año y algunas creo que fueron muy bien recibidas por la gente de Santa Fe, pero se enojaron mucho por estas decisiones. Y tengo anotada, por ejemplo, el descuento, el tema del alumbrado público, que ahora paga la municipalidad, sí, y no la gente, un 10% de descuento en la luz. O más, según el caso, pero hasta el 15% puede ser. Y en el caso del gas también. Sí, 10%. Se congelaron los funcionarios del salario. Sí. Más de algún funcionario no le habrá gustado ni medio, menos con esta inflación. Bueno, y el otro tema es también congelaron el precio del boleto. Ahora, todas estas medidas a usted le dieron visibilidad provincial, porque lógicamente todo el mundo dijo, bueno, pero no fueron copiadas en otros lugares. Empezando por Rosario, pero otras ciudades importantes que tienen la provincia miraron por otro lado y no las hicieron. Este tipo de decisiones, ¿eso de que mucha gente se enojara más de lo que creemos? Bueno, primero fueron decisiones que tomamos en un año muy difícil para ayudar a las familias. Y fíjate que ayuda importante, ¿no? Porque en un momento en el que la gente hace un gran esfuerzo para llegar a pagar la tarifa de electricidad, que el municipio se haga cargo de un renglón y que te baje hasta el 15% la boleta de la luz, es un aporte muy significativo. Les cuento además que en estos días hemos firmado los convenios definitivos para ya establecer cómo se cobra y que no haya ningún conflicto y que todos los meses, tal cual era nuestra voluntad. Con la EPE firmó con la EPE. Ahora, ¿y cómo fue el tema? ¿Cuánto realmente le cuesta a Santa Fe? Bueno, fue un cálculo técnico que nosotros... Pero bueno, pues se hizo el cálculo. Yo lo que siempre preguntaba y decía públicamente, cuéntenme, lo que recauda con ese ítem la EPE, ¿es más o menor de lo que realmente la EPE nos da? Seguramente era más, porque en realidad ese cargo estaba asociado al consumo de cada familia. Entonces, si las familias consumían más, la recaudación de la EPE por el alumbrado público aumentaba. Y eso tampoco... Y el costo de usted era fijo. No, el costo ahora, claro, el costo ahora está asociado al consumo, pero no solo eso, sino que establecimos un mecanismo por el cual cada luz LED, que era un poco lo que queríamos, ¿no? Que el ahorro también vuelva a quien paga la factura, ¿no? O sea, como en tu casa, si vos cambiás toda la luminaria LED y consumís menos, pagas menos. Bueno, ahora la ciudad de Santa Fe, a diferencia de las otras ciudades, cada luz que ponga LED va a pagar un poquito menos, lo cual nos va a estimular a hacer más rápido el recambio, ¿no? Y la EPE tampoco va a perder, pero no queríamos que se beneficiara injustamente, porque todas las 5.000 luminarias que habíamos cambiado a LED no significaban menos plata en la factura. A ustedes se le prende la luz de una hora hasta la otra y ese es el mismo consumo todos los días, todo el año. Sí, pero lo más importante es que la familia de la ciudad de Santa Fe, ese renglón ya no lo paga. Y lo mismo ocurre con el gas, que pagaban un 10% de un cargo de obras que con la nueva tarifa nos parecía que tenía que hacer esas obras a la empresa, tal cual estaba pensado originalmente. Nos ayudó el Enargas a dar esta discusión con Litoral Gas. Y el paso siguiente de las obras que el municipio tenía previsto con ese fondo ya lo hace el Litoral Gas. Y lo mismo hicimos con los sueldos de los funcionarios. Bueno, esto sí hay muchas ciudades que lo hicieron, Darío, porque simplemente... No, pero yo hice un relevamiento en Santa Fe. Hay algunos casos de Sunchales. Sí, Rafaela, creo que hicieron parte en Reconquista, pero por el resto no fue tan... Bueno, les alcanzará la plata para pagarlo. Yo tengo que administrar responsablemente los recursos y no me puedo endeudar para pagar sueldos. Sí, porque aparte hay que decirle a la gente que por ahí no sabe que la paritaria de los municipales fue la única con... Cláusula de gatillo. Cláusula de gatillo, claro, que mes a mes fue recuperando... Fue recuperando el poder adquisitivo, casi no perdieron poder adquisitivo. Incluso algún periodista en Rosario me preguntó con razón o con alguna duda razonable si no era un poco una medida demagógica, porque me decía son los últimos 4 meses del año. Pero los últimos 4 meses del año son los que tuvieron inflación de 5 y 6% mensual. Sí. Quiere decir que se incrementaban los salarios de los municipales hasta 25%. Claro. Y nosotros no teníamos plata para afrontar. Lo de los municipales estábamos obligados a hacerlo por la paritaria, pero los funcionarios sí dependen de una decisión del intendente
Y yo quiero decir acá que fue un tema que trascendió un poco la decisión nuestra, porque le avisamos antes de comunicarlo al presidente del Consejo, Sebastián Piñata, y él dijo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque no podemos dejar que el Ejecutivo se congele los sueldos y los concejales seguir con incrementos tan importantes mensuales. Y entonces se congelaron los sueldos del Ejecutivo y de todo el Consejo, lo cual significó un ahorro de unos 10 millones de pesos, que es un ahorro muy importante, porque con una economía con tantas dificultades, cada peso cuenta, y esos 10 millones nos permiten pagar una parte de la luz. Fíjate que la luz en el año, yo creo que para 2019 lo estimamos en unos 100 millones de pesos, que es un esfuerzo del municipio, pero que está perfectamente a nuestro alcance, podemos hacerlo. Y es un ahorro muy significativo para las empresas, para las familias, para los hogares de la ciudad. ¿Y el tema del colectivo? Porque se Bueno, el tema bueno, sobre todo Rosario, digo, porque sí, es lógico. El tema del colectivo fue una decisión que tomó el Consejo y que nosotros avalamos. En realidad fue una decisión de los concejales por los últimos meses del año que nosotros acompañamos porque nos parecía también un tiempo difícil que había que acompañar. Ya 2019 vamos a tener un cuadro tarifario nuevo. Sí, porque a los empresarios no les debe gustar nada que le congelen la tarifa. Hay un esquema nuevo de subsidios nacionales y por lo tanto es necesario también una tarifa nueva, pero a partir de 2019, ajustando los números en 2018 y rascando la olla, como me gusta decir, incluso con algún aporte del municipio que hicimos con las empresas, logramos mantener el valor del colectivo hasta diciembre, ¿no? Pero bueno, en enero hay un cuadro tarifario. Bueno, vamos a ver, la fruticita del año creo que fue la inauguración de lo que es el parque ahí de la Constitución, Sí. el tema del Museo de la Constitución, y donde ahí se lo vio bien a ustedes dos, al gobernador y al intendente, y bueno, y a los funcionarios, ¿sí? Con esto que fue una obra conjunta con empresarios. Pero este año fue tenso la relación provincia-ciudad, ¿no? Bueno, hubo miradas diferentes de temas nacionales. Me encanta cómo lo define, mirá. Sí, de verdad, porque no hay No, pero el tema problema con la pelea de la EPE fue dura, Sí, fue dura. bueno, por miradas distintas. Yo incluso ahí tuve la solidaridad del presidente Macri, me llamó para conversar del tema y me preguntó cómo eran los números de la EPE, porque además esta decisión nuestra llevó a otra discusión, que es el tema de los costos de la EPE, ¿no? Porque esa austeridad que nosotros hicimos como municipio, diciendo, bueno, vamos a ahorrar de gastos corrientes y de funcionamiento y gastemos menos papel. Sí, ese fue, digamos, el daño colateral. Los funcionarios perdieron bastante plata porque a raíz de que se descubrió cómo era el tema de resulta que nos enteramos, gracias a lo mejor a ese debate, una investigación periodística en Rosario expuso los sueldos de los directivos y resulta que eran sueldos más altos que los del gobernador, varias veces más altos. Que a lo mejor, y lo digo también con cierta comprensión del gobernador, a lo mejor el gobernador no sabía, porque la empresa tiene su autonomía. Sí, sí. Entonces, a lo mejor este debate hizo que el propio gobernador tomara algunas decisiones. Yo, en un diálogo que tengo fluido con Miguel Lifchi, le dije incluso, bueno, es un momento para hacer algunas reformas que a lo mejor no se pudieron hacer en la empresa y con tanto apoyo popular, porque la verdad es que la gente, cuando tiene una factura que le cuesta pagar y tiene que ahorrar en otros gastos para llegar a fin de mes, acompaña las decisiones de austeridad de los gobiernos, ¿no? Entonces, era un momento también para tomar algunas decisiones. Algunas se tomaron, yo creo que otras no. Hay mucho para hacer en términos de lograr más austeridad, más eficiencia y les agrego algo más. Equidad al interior de la empresa, porque en la empresa hay mucha gente que hace bien su trabajo. Y hay excelentes ingenieros. Y yo siempre digo, hoy tenemos la luz prendida. Eso es porque alguien se ocupó de hacer ese trabajo. Pero resulta que había también, y probablemente haya, algunos gastos superfluos, innecesarios, gente que no hace bien su tarea, o que profesionales, digamos, gente de la política que no hace un aporte profesional de verdad y que puede a lo mejor producirse ese ahorro. Y eso significa aliviarle, aunque sea unos centavos, al vecino, ¿no? Y tiene mucho valor. Pero la verdad, con el gobernador tratamos de tener el mejor diálogo. Yo siempre digo que la gente no nos elige para que nos peleemos, nos elige para que resolvamos problemas. Pero bueno, tenemos miradas políticas diferentes y eso a veces lleva a que tengamos alguna diferencia. Hablando del plano político y lo que decía el gobernador, veo que está recorriendo toda la provincia.
es lógico y de cara a lo que viene. Pero también vi en las últimas semanas la aparición de alguien muy conocido en Santa Fe, que es Miguel del Cel. Y lo veo que se encontraron en la estación Belgrano, en otros lugares. Lo veo a del Cel. ¿Va a ser candidato del Cel? ¿Hablaron con alguien? Mira, con eso, no? Miguel es una persona de consulta para mí. Para empezar, que es un santafesino preocupado por la provincia y por la ciudad. Y 2x3 tengo un mensaje de WhatsApp o de audio que dice: che, acá frente a la iglesia del Carmen hay olor, no sé por qué, parece que hay una cloaca, ¿por qué no te fijás? Le decía a los muchachos. O resuelve algún tema de algún barrio, porque es una persona realmente preocupada. Él está de nuevo a pleno con su actividad que probablemente más disfrute y su vocación de vida, que es, Midachi y su actividad artística. Está muy compenetrado con eso. No sé si tiene ganas de volver a tener una participación política más activa, pero es una persona de consulta y que valoramos mucho, que estamos cerca de él, y si tiene ganas de participar, es una persona con mucho conocimiento en la provincia, y además con mucho respeto también, ¿no? Porque él demostró que no necesita la política para vivir y que puede tener una función y después volver a su actividad profesional, digamos, y vamos a tratar de que esté cerca ayudando desde el lugar que él quiera, ¿no? Del lugar que él define. Vamos a ver, ya estamos en enero, para decir ya, ¿cuáles son las fechas que se van a tomar ustedes para definir si va a haber interna o no dentro del Cambiemos? Porque hoy, por lo menos, hay algunos que están lanzados y quieren interna, hay otro gran sector que dice: no, esto tenemos que arreglarlo antes del 20 de enero. ¿Hay alguna fecha? ¿Se está charlando o vamos directamente a la interna dentro del Cambiemos? Mira, a mí me parece que lo que le conviene a Cambiemos y lo que le conviene a la provincia es que Cambiemos tenga una propuesta de futuro, de cambio, que se haga cargo de las cosas no resueltas, la seguridad, la infraestructura, lo que tenemos que mejorar en educación, la eficiencia de las empresas del Estado, esto que hablábamos, y que sea una propuesta de consenso, que sea una propuesta integrada. La provincia, ustedes lo conocen mejor que yo, tiene 1000 kilómetros de largo, muchas realidades diferentes. Quien vive en Reconquista tiene una agenda que es distinta a la que quien vive en Rosario o en los pueblos del interior de la provincia. Yo siempre digo que hay 1 de cada 3 santafesinos que no vive en ninguna de las 5 ciudades más grandes. 1 cada 3. O sea, sumando Rosario más Santa Fe, más Rafaela, más Reconquista, más Venado, apenas juntás 2/3 de la provincia. Después quedan esas ciudades intermedias, que hay decenas, o pueblos pequeños, ¿no? Somos 300 y pico somos. Claro, de distrito. 800 kilómetros de hidrovía, ¿no? O sea, la provincia tiene que estar representada en una propuesta que no se logra con una PASO, porque la PASO fragmenta, divide y además hace perder tiempo. Y no tenemos mucho tiempo para llevar a cada hogar de santafesino esta propuesta de que Cambiemos tiene que liderar el futuro de la provincia. Y la verdad es que nos gustaría que tengamos ese consenso en enero, si fuera posible. Pero bueno, las listas cierran el 22 de febrero. Ese es el momento en el cual hay que llegar con los acuerdos. Yo confío en la inteligencia de todos quienes formamos parte de Cambiemos y la gente que se quiera sumar. Es la mirada que tiene también el equipo nacional. Yo he hablado con todos los dirigentes nacionales de Cambiemos y todos prefieren un esquema de acuerdo. Así hicimos en 2017 y nos fue muy bien. Pero bueno, habrá que transitarlo. Es un trabajo, una tarea. Por eso estamos recorriendo la provincia con este mensaje, ¿no? Incluso me dicen: bueno, pero va a ser candidato a gobernador. No es el momento de decirlo. Hay que incluso ser menos ansioso respecto a qué lugar le va a tocar cada uno. Yo creo que hay cosas que sí se pueden avanzar. Bueno, Nicky Cantar ha dicho que quiere ser intendente de Santa Fe. Sería buenísimo, es una persona muy adecuada para el momento de Santa Fe, de continuar. ¿No es su candidato ya o es uno de los candidatos? No, yo lo voy a apoyar porque él tiene además todo el conocimiento y las características que hacen falta. Sabe escuchar, tiene capacidad de diálogo, tiene experiencia de conducir equipos, fue rector de la universidad, que yo estuve en los dos lugares, en el municipio, en la municipalidad y en la universidad, y sé que la experiencia de la universidad es muy valiosa para el municipio,
pero además viene con una mirada fresca, no está dentro de la gestión, entonces a lo mejor encuentre la manera de tapar los baches más eficientemente que yo, que por ahí me dicen en algún barrio que falta arreglar una calle. Y el Rosario, Roy López Molina. Vi que Y lo Rosario, está yo creo nombrando. que el candidato tiene que ser Roy López Molina. Es una persona joven pero con experiencia, que también ha hecho en su trabajo en el Consejo una tarea extraordinaria de liderazgo de Cambiemos, y hizo una gran elección en la última elección, así como Nicky fue la persona más votada en la ciudad capital, sacó 100.000 votos en Santa Fe en la lista de diputados nacionales. Roy fue la persona más votada en Rosario. Hizo una gran elección en la elección de concejales y nos parece que él tiene que liderar. En los dos casos nos gustaría que fuera por consenso, por eso son propuestas que hacemos para lograr consenso. ¿Y qué otra figura, por ejemplo, usted cree que juega un rol importante en Rosario y Santa Fe? Hugo Firmán en Reconquista, ¿no? Hugo tiene que encabezar también la propuesta de Cambiemos en Reconquista. Hay figuras, Andrea Martínez en Esperanza, Leo Biotti en Rafaela, que también ganó la elección. Muy bien, ganó. Sí, y es una persona joven con un gran talento, con conocimiento, porque es concejal y ha conformado un equipo. Yo estuve reunido con ellos el sábado, un equipo de gente muy valiosa, profesional, gente que no viene de la política y también de los diferentes partidos de Cambiemos. Y Jorge Boazo en Rosario, también tiene que estar, o Anita Martínez, que es una figura también con mucha ascendencia. Bueno, son las personas que tenemos que ir integrando en diferentes roles de una propuesta, que es una propuesta, por un lado, de consenso, por otro lado, fíjense los nombres de los que hablamos, de toda la geografía provincial, ¿no? Que represente lo mejor de Cambiemos para ofrecerle a la provincia. Un tema que lo he escuchado a usted hablar de la seguridad, pero en Rosario en las últimas horas el gobernador habló de seguridad, hubo un sector de peronismo hablando de seguridad y narcotráfico. ¿Será uno de los temas de la Sí, yo creo que discusión? de la seguridad hay que ocuparse. Por supuesto que hay que tener propuestas, pero hay que ocuparse. Nosotros hicimos propuestas concretas, por ejemplo, esto de que se amplíe la cantidad de fuerzas federales hasta 4.500 efectivos más. Hoy tenemos 3.600 en la provincia, que no es poco, es la provincia proporcionalmente que más efectivos federales tiene, porque es la provincia que tiene más problemas de seguridad. En Santa Fe tenemos una situación endémica de violencia. Ya el año pasado, cuando uno mira los indicadores de homicidios cada 100.000 habitantes, Santa Fe está en el peor puesto, en el último. Pero este año va a ser peor, porque la Organización Mundial de la Salud dice más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año es epidemia. Este año Santa Fe, capital y departamento Rosario peor incluso, van a terminar cerca de 20. O sea, del doble del parámetro que se fija como epidemia. Bueno, nosotros dijimos, además del esfuerzo que se hace en Nación, 3.600, necesitamos 4.500 más. ¿Para qué? Para pacificar las ciudades, para reentrenar y capacitar a la Policía Provincial en un convenio de 4 años, no de un semestre o de 2. En Alto Garra tenemos una muy buena experiencia que se lleva 2 años, pero hay que sostenerla en el tiempo. Y claro, el presidente Macri me diría inmediatamente, bueno, ¿quién va a pagar eso? Mi respuesta sería, descuéntelo de la deuda, presidente, que... Sí, pero se enojó Lichi con eso. Déjalo el toque la plata, que para la obra. Yo lo escuché ironizar incluso al gobernador respecto de este tema. Primero, la seguridad no está para ironizar, ni para tomar a la chacota, ni para despreciar una propuesta concreta, que yo creo que es viable, porque además esos son gastos corrientes que la Nación ya está haciendo. Si tuviera la plata, la Nación ya nos hubiera pagado la deuda, pero no la tiene en un cajón. Entonces, las obras tampoco las va a poder hacer de un día para el otro. Y yo digo, muy bien, esta propuesta no le gusta, pero ¿cuál es la propuesta que tiene Lifchi? Porque, como decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. El año que viene nos vamos a encontrar de nuevo con índices de epidemia, como lamentablemente sufren nuestros barrios hoy. Le doy un dato que es alarmante, que dio el INDEC, que hizo por primera vez una encuesta del tema de seguridad en todo el país. En la provincia de Santa Fe, el 40% de la población escucha tiroteos de manera frecuente. O sea, casi la mitad, entre un tercio y la mitad de los santafesinos,
escucha tiros en su barrio de manera frecuente. Eso no es calidad de vida y de eso hay que ocuparse. Tiene unos 30 segundos para mirar cámara y hablarle al público porque estamos cerrando el año. ¿Vamos a tener un año 2019 mejor? Sí, vamos a tener un 2019 mejor. Va a ser mejor en el clima, porque no vamos a tener ni la sequía espantosa que tuvimos este año al principio, y esperamos que no tengamos tampoco lluvias tan intensas como las que tuvimos al final, no solo en la ciudad de Santa Fe, en San Justo, los temporales de María Susana, de Frontera, situaciones complejas que vivimos. Seguramente va a ser un año un poquito mejor desde el clima, pero va a ser un año económico también más aliviado porque estamos saliendo también de esta tormenta financiera internacional y por lo tanto es un año para mirar con optimismo, para confiar en el país y en Santa Fe. Y por lo tanto mi consejo de estos días a las familias es que brinden con los afectos, que brinden por sus deseos personales y por las ganas de vivir bien hacia adelante, pero que también brinden por Santa Fe, que vale la pena dedicarle un rato a la ciudad y a la provincia en la que vivimos. Gracias. Bueno, al contrario, felicidades para ustedes también, Gracias. que la pasen bien.